Uno de los mayores misterios y enigmas del Perú precolombino son las líneas de Nazca. ¿Quién las construyó y para qué sirven, si solamente se pueden ver desde el aire? Un misterio oculto por el paso de los siglos, que intentaremos aclarar en un viaje a lo más profundo de los desiertos de la costa peruana, la tierra de los dioses, donde estos podían volar. Corría el año 1926 cuando el arqueólogo Toribio Mejía Xexpe, discípulo del gran doctor Julio Tello, el rey de la arqueología peruana, en aquellos difíciles pero apasionantes tiempos, recibía la primera noticia sobre unas extrañas líneas misteriosas que parecían estar surgiendo sin orden ni concierto en el desierto de Nazca. Nazca sigue siendo de esos misterios que nos atrae, que de alguna forma nos subyuga, que a los investigadores todavía nos sigue fascinando. Claro que se podrán encontrar explicaciones para parte de ese enigma, pero nunca para la totalidad. Si fuera o no una Biblia en piedra, de lo que no hay duda es que muchos de esos enigmas, de esos mensajes, están todavía por descifrar. No obstante, y pese al talante aventurero y curioso de nuestro protagonista, no se prestó demasiada atención al asunto. Aquellos fueron, qué duda cabe, los años de los grandes descubrimientos. El explorador Hiram Bingham llegaba, acompañado de los nativos de la zona, a una gran ciudad cubierta por la ceja de selva llamada Machu Picchu. Era el año 1917 y paralelamente al descomunal hallazgo comenzaban las excavaciones en Chan Chan, la ciudad chimú de barro más grande del planeta, o, cómo no, el mágico templo de Chavín de Huántar, enclavado en mitad de unos Andes que alcanzaban alturas de más de 6.000 metros por estos lares. Pasadas las décadas, en ese lejano 1939, un nuevo arqueólogo y antropólogo norteamericano de la Universidad de Long Island, Paul Kosok, arribaría a las pampas de San José de Socos, atraído por los múltiples misterios que estaban saliendo a la luz en la Tierra del Cóndor. Kosok recorrió el norte del Perú hablando con los habitantes de las pequeñas comunidades, recopilando historias y leyendas sobre ciudades y grandes tesoros pendientes de ser descubiertos. Sin embargo, la que captó su atención sobremanera era aquella que hablaba de unas líneas que se perdían en el desierto y que sólo podían ser vistas en todo su esplendor desde los cielos. El científico tomó la carretera panamericana que atravesaba la vasta planicie. Allí, entre los kilómetros 419 y 465, en una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados, se habría de llevar la sorpresa más importante de su vida. Al llegar a una pequeña meseta en las entrañas de este mar de arena y piedra, abrasada por el astro rey, Kosok trepó por una de sus paredes, apreciando cómo a sus pies, bajo el sofocante calor, cientos de líneas realizadas sobre la dura capa del desierto atravesaban la pampa. No era cuestión de azar. No había duda de que habían sido creadas, en un tiempo pasado, por el hombre. Sobre Nazca se ha dicho muchas cosas, muchas teorías, algunas peregrinas y otras pues con ciertos visos de verosimilitud. Últimamente se ha investigado mucho sobre Nazca y sobre Palpa, porque para entender el misterio de estos geoglifos de Nazca hay que saber que también en Palpa existen estas líneas misteriosas, la mayoría de las cuales solo se pueden ver desde el aire. Las líneas y figuras finalmente fueron descubiertas cuando el citado Kosok, a bordo de un pequeño avión, sobrevoló la zona intentando atisbar los sistemas de irrigación creados por los Nazca. Y es que estaba convencido de que las largas líneas que atravesaban la planicie no eran sino un invento primario de intento de canalización de agua. Y entonces se llevó una nueva sorpresa. La araña, el colibrí, el mono, después de siglos de silencio y olvido, estaban ahí, observando impasibles el vuelo del científico. En muchos casos las figuras poseían una longitud superior a los 300 metros. Pero lo que más desconcertó al ya sorprendido investigador fue comprobar que, aunque pareciera inaudito, habían sido realizadas para ser vistas desde el aire. Los trapecios están considerados como auténticos lugares de culto, serían marcas.
serían epicentros dentro de las líneas de Nazca para celebrar esos rituales. El gran misterio de las líneas de Nazca es cómo se pudieron diseñar algunas de ellas. Una de las últimas teorías que se han esbozado es que conocían los globos aerostáticos. ¿Acaso los nazcas podían volar? Eso mismo se preguntaba Kosok cuando, iniciando las investigaciones de aquel secreto jeroglífico, empezó a descubrir que había muchos más misterios. Los gigantescos geoglifos eran perfectos y llevaban cientos de años postrados en el desierto. Lo único que parecía lógico en todo este maremagno de cuestiones era que estaban ahí. La tierra de este desierto posee una superficie cobriza debida al hierro que contiene. No obstante, es suficiente profundizar unos centímetros o simplemente caminar sobre ella para que queden marcas, pues tal es el efecto que consigue la capa de tierra blanquecina que subyace bajo la primera ferrosa. El cómo permanecieron intactas durante siglos también tiene explicación. La escasez de lluvia en la zona, debida al fenómeno del Niño, que transporta agua helada junto a la costa tropical del Perú, por lo que no se evapora y las precipitaciones son mínimas, ha contribuido a que éstas permanezcan tal y como las vemos. Todas estas cuestiones estaban claras, pero el principal enigma permanecía indemne. ¿Para qué construyeron estos magníficos dibujos? Las últimas investigaciones indican que nada tiene que ver con la astronomía ni con un calendario astronómico. Las cientos, miles de líneas que configuran esos 500 kilómetros cuadrados solo de Nazca, porque de Palpa hay muchísimas más, se ha evidenciado que no están marcando solsticios ni equinoccios, que no están marcando ningún tipo de fenómeno astronómico, ni mucho menos astrológico, sencillamente porque todas están en todas las direcciones. Es decir, claro que sí, que algunas, por casualidad, pueden estar señalando un momento dado del equinoccio de primavera o del solsticio de invierno, pero sería mera casualidad. Esas son una de las conclusiones a las que han llegado esas últimas investigaciones. ¿Quiere esto decir que no hay misterio en las líneas de Nazca? En absoluto, claro que hay misterios. Uno de los misterios importantes es que muchas de ellas solo se pueden ver desde el aire. Otro de los misterios es que, así como podemos explicar cómo se han podido hacer determinadas figuras, trapecios o líneas a través de palos guías, lo que no se puede explicar hoy por hoy es cómo se hicieron esas figuras más complejas que representan a seres vivos, a esas arañas, a esos colibríes, a esos monos, incluso a esas figuras humanas. Todavía no hay una explicación convincente. Ahí es donde radica uno de los principales misterios de las líneas de Nazca. Desde aquellos días muchas son las hipótesis que con mayor o menor fortuna se han formulado, destacando entre otras las del profesor suizo Erich von Däniken, quien afirmaba que los trazos eran pistas de aterrizaje para supuestas naves extraterrestres. Y es que hubo un tiempo en el que, por muy atrevidas o irreverentes que fueran algunas de estas teorías, ninguna de ellas era descartable. En 1946, Kosok, anciano y cansado, regresaba a Alemania, no sin antes encauzar el curso de la investigación que desde ese día quedó en las mejores manos, las de una persona que llegó a ser leyenda en toda esta historia. Era Maria Reiche, su ayudante en las investigaciones, quien dedicó su vida al estudio y conservación de las líneas. Y es que no le faltaba cierta razón. Por ejemplo, el glifo del pájaro gigante marca con su pico el día 21 de junio, el lugar exacto por donde saldrá el sol. Reiche luchó y consiguió que las líneas fueran declaradas Parque Nacional ya en 1970, y logró lo que parecía imposible, que las líneas se dejaran de destruir, ya que por aquellas fechas las podía pisar todo aquel que se acercara al legendario enclave. Para llegar a la pampa o desierto peruano, partimos una madrugada de la ciudad de Lima, capital del Perú, tomando la Panamericana Sur. A unos 250 kilómetros nos esperaba el misterio de Nazca.
Para realizar este trayecto es necesario invertir más de 4 horas de viaje por las peligrosas carreteras del país. Y es que donde hasta hace pocos años se podía sufrir en cualquier recodo del camino el asalto de los hombres de Sendero Luminoso, ahora debemos desconfiar de los temerarios conductores. El día va pasando y el paisaje cada vez cautiva más. De vez en cuando algún pueblo interrumpe la monotonía del desierto. Atravesamos el Valle del Supay, que traducido al castellano significa literalmente diablo. Y es que, sin duda, quien le puso tal nombre no solo hubo de pensar en el aspecto ritualístico del asunto, sino también en el tremendo calor que azota nuestras cabezas. Aparecen las grandes e infinitas rectas que atraviesan la pampa. A un lado y a otro, los carteles avisan de que esta es zona de espesas nieblas, da igual a la hora del día que decidamos atravesarla. Así, a media tarde, arribamos al aeródromo del pueblo de Nazca, donde se alquilan las pequeñas avionetas que sobrevuelan las líneas. Son las 16:30 horas, y volar ya entrada la tarde no es que sea poco recomendable, es sumamente peligroso, pues las corrientes de aire caliente dificultan el viaje y las turbulencias zarandean el avión a su antojo. Pero estamos aquí. El piloto nos indica dónde se hallan las figuras, inclinando el aeroplano y marcando con la punta del ala su situación. La primera visión nos deja atónitos. Y es que por muchos documentales que hemos visto de Nazca, cuando tienes ante ti este rompecabezas, este auténtico templo a lo imposible, todo cambia. La visión es asombrosa. María Reiche aseguraba que el astronauta era el dios lechuza de los nazcas, tratando de dar una explicación lógica al mismo, tal como hizo con los pájaros que señalan equinoccios y solsticios. Pero, ¿quién ha impuesto que todo en esta vida necesita una explicación lógica? En muchas ocasiones, y ante la falta contundente de pruebas, es más interesante dejar volar la imaginación. El vuelo es incómodo. La avioneta se mueve con violencia, intentando enderezarse y mantenerse en el aire, pero las vicisitudes pasan, pues el espectáculo es cada vez mayor. ¿Cómo pueden verse con tanta claridad unas líneas arañadas sobre la Tierra hace casi 1000 años? Si los nazcas no podían volar, ¿cómo consiguieron esa perfección? Si las líneas solo se ven desde el aire, ¿para quién se trazaron? Preguntas que a día de hoy permanecen durmiendo el sueño de los justos en este enigmático enclave, en lo más perdido y mágico del Perú. Los investigadores del Instituto Alemán, que también están trabajando para descifrar el enigma de las líneas de Nazca, crearon hace unos pocos años el proyecto Nazca Palpa. Bueno, pues también ellos llegaron a unas conclusiones en parte parecidas a lo de los investigadores peruanos, diciendo que esos trapecios, que esas líneas tienen que ver con ritos de fertilidad, sencillamente porque se han encontrado conchas marinas, se han encontrado cerámicas. Las conchas marinas en simbolismo están representando fertilidad, pero no son unas conchas marinas cualquiera, son conchas que se han localizado en las costas de Ecuador. Así que nos está indicando siempre que estas líneas serían como caminos procesionales para seguir una ruta, en concreto por los pueblos de Nazca, que serviría para colocar ofrendas a sus dioses. Así que aquí estamos en dos claves principales de las líneas de Nazca. Por una parte, estos ritos de fertilidad. No olvidemos que cuando se hacen estas figuras, cuando se hacen estos trapecios, cuando se hacen estos geolifos, era una época donde se estaba desertificando la zona y por lo tanto había que rendir este tipo de tributos a los dioses para que lloviera o por lo menos para que la desertificación no fuera tan austera. Y la otra parte, la otra conclusión a la que llegan estos arqueólogos es que los dibujos serían señales para los dioses.